Hola a todos, bienvenidos a Académicos Online. Hoy, Kreutzer 9. Hoy tenemos en nuestro TIL un estudio que, aunque parezca muy extenso y muy largo, muy denso, es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque se repite mucho todo el mecanismo que utiliza durante todo el estudio, se repite. Y si trabajamos al principio de una forma muy correcta y muy concreta, podremos tener el resto del estudio de manera muy sencilla. Este estudio está dedicado íntegramente al mecanismo que realizamos con los dedos de la mano izquierda en la cuerda, de forma repetida. Para ello, Kreutzer nos propone realizar un cierto patrón que va modificando en cuerdas graves, agudas, y prestar atención al movimiento que realizan los dedos en continuo movimiento. El principal problema que podemos tener es la tensión que ejercemos en la muñeca. Si tenemos toda esta parte tensa, al final nos dificultará mucho cuando aumentemos la velocidad. Por eso debemos encontrar un cierto equilibrio durante todo el estudio en el que los dedos bajen a la cuerda, ejerzan cierta presión, pero sin que nos dificulte esa presión a una correcta velocidad y funcionamiento de la mano izquierda. Como siempre recomiendo, en un tempo lento, el estudio se avanza de forma mucho más rápida. Iremos por partes. Una cosa que tengo que decir antes de empezar de lleno con la mano izquierda es que el movimiento que tenemos que realizar con la mano derecha debe ser cómodo, como si estuviésemos haciendo una escala, sin ejercer mucha presión, tranquilos, porque realmente la dificultad está en la mano izquierda. Por eso, ajustaremos la velocidad que ejercemos en el arco en función del tempo que vamos a utilizar en este estudio, ya sea rápido o lento, en cada momento hay que ajustarlo. Siempre buscando esa comodidad. Uno de los problemas que conlleva realizar demasiada presión en la mano izquierda es que damos mucha importancia cuando bajamos los dedos y lo posicionamos en la cuerda. Al final estamos ejerciendo demasiada presión. Yo os propongo un truco que me funciona realmente muy bien, sobre todo cuando estoy repitiendo de forma continua cierto intervalo, con cierta repetición de los dedos, y es, en vez de pensar en bajar el dedo y ejercer presión para abajo, ejercer la presión justo cuando subimos, cuando quitamos el dedo. En realidad es la misma ejecución que hago cuando estoy tocando trinos, por ejemplo en Mozart. Siempre intento que los dedos, los 4, estén libres, que no tengan demasiada presión, porque esa libertad va a ser la que nos ayude a aumentar el tempo. Una vez que tenemos esto
bastante conseguido, lo que podemos es empezar a realizar diferentes ritmos, acentos también, desde la mano izquierda para poder ejercitar esos movimientos. En tempo moderado recomiendo utilizar un arco por compás. Cuando aumentemos ese tempo y tengamos que tocar más rápido, yo propongo utilizar la variante B que nos propone en esta edición y hacer 2 compases por arco. Este estudio es un muy buen ejercicio a nivel inicial para adentrarnos en los famosos estudios de Shradiek y que de verdad ayudan mucho para ejercitar el movimiento de los dedos en la mano izquierda. Para finalizar este estudio me gustaría prestar atención a ciertos puntos en concreto del estudio en el que debemos de ser muy conscientes del movimiento que hacemos. Quiero decir, aparte del movimiento repetitivo que tenemos continuamente, a veces tenemos que realizar cambios de posición. Normalmente están muy cerca, por lo que los movimientos de los dedos nos ayudarán mucho y no tenemos que hacer cambios de posición con toda la muñeca, incluso con el brazo. Simplemente con buscar esa nota para arriba o para abajo nos ayudará mucho, pero sobre todo no ejercer muchísima presión durante ese cambio de posición, porque al final eso se podrá escuchar en el sonido de forma inminente. Por ejemplo, si nos vamos al compás número 81, podemos ver que tenemos cambios de cuerda y también que tenemos que subir y bajar, dependiendo del compás, diferentes cambios de posición. Recomiendo además tener en nuestros atriles el metrónomo y ponernos una velocidad constante y así practicar todas las batidas de los dedos de forma equitativa. Nos ayudará mucho a cada vez aumentar más el tempo. Bien, esto es todo del estudio número 9 de Kreutzer. Espero que os haya servido todos los consejos que os he dado durante todo el vídeo. No olvidéis de dejar vuestros comentarios abajo y dar a me gusta y suscribiros al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo de Académicos Online. ¡Chao!